Esta taza molesta. Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de libros. Está junto a nosotros para acompañarnos en este episodio el historiador, académico además y Premio Nacional de Historia, Rafael Sagredo, que nos va a hablar sobre su libro sobre Alberto Edwards, esta figura que para algunos es desconocida, pero que también tiene mucho que decir, una figura muy importante además, ¿ya? Que ha tenido trascendencia en la historia de Chile. ¿Cómo está, Rafael? Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Armando, por la invitación y saludo a todos quienes puedan escuchar o ver esta conversación. Bueno, hablemos de este personaje porque está el libro Alberto Edwards, Profeta de la Dictadura, que es una En obra Chile. fundamental, justamente. eh, Profeta de la Dictadura en Chile, como le decía Rafael, y que para algunos es bastante desconocido Alberto Edwards. Para otros, obviamente la gente que está más asociada a la historia o al estudio de la historia, es una figura que obviamente les dice cosas. Pero me gustaría al inicio que me contaras cómo decide escribir sobre Alberto Edwards y por qué lo llama el profeta de la dictadura en Chile. ¿Por qué esa denominación? Bueno, una breve mención. Alberto Edwards es un político, intelectual, ¿cierto? Historiador, ensayista, eh, escritor de ficción, funcionario público, autor de guiones de películas, fundador de revistas, columnista, conferencista, fue ministro de Estado, fue diputado, ¿cierto? Y todo esto entre más o menos 1899, cuando publica su primer texto, eh, y 1932, cuando muere. Y que post-mortem se publica uno de los textos que yo incluyo. Este personaje muy atractivo por su personalidad tan dinámica, sus convicciones, su carácter, ¿no? Fuerte, etcétera, es autor de uno de los libros, si no el más leído, reconocido en nuestra historia republicana, ni quiere decir en el siglo XX, que es La Fronda Aristocrática, publicado como artículos en el Mercurio durante un par de meses y después como libro el año 1928. Y desde entonces hasta hoy tiene casi 20 ediciones. Y muchos de los estudiosos de Edwards consideran que este es el ensayo más influyente, más importante, más lúcido, dicen, ¿ah? Que se ha escrito sobre la historia de Chile. Y en este ensayo, Edward lo que hace en definitiva es defender a Carlos Ibáñez, el dictador que gobernó entre 1927 y 1931, y defender el modelo autoritario como solución a los problemas que estaba experimentando el mundo y Chile a comienzos del siglo XX. Defiende el autoritarismo, el modelo del hombre fuerte, la idea de la jerarquía social, o sea, que la élite es la élite y el resto. Se declara incluso anti-voto popular, anti-soberanía popular, porque considera que el pueblo no está capacitado. Se declara incluso monárquico. Bueno, y esto lo hace apoyado en una interpretación de la historia de Chile del siglo XIX y hasta el momento en que escribe, en realidad, 1927. Una interpretación en que sostiene que Chile en el siglo XIX fue un país organizado, que progresó en términos ciertos materiales incluso, gracias a que hubo un gobierno fuerte que creó Portales. Y su gran ídolo y modelo es Portales y Manuel Montt, que también fue un gobernante muy autoritario, solo que uno fue un dictador y el otro autoritario dentro de la ley, ¿cierto? Pero los dos autoritarios. Y que la decadencia de Chile comenzó cuando dejó de gobernar la élite, que era la que aplicaba este modelo autoritario, ¿no? Y entonces, frente a los desafíos del siglo XX, que incluían la cuestión social, la política de masa, la democratización, etcétera, y que esto, según él, habría llevado a una anarquía, a un vacío de poder, etcétera, poco menos que una catástrofe, la solución era el hombre fuerte. Y defendió entonces esa idea, y apoyó a Ibáñez, y cuando llegó al poder Ibáñez,
lo sustentó con sus artículos, su conferencia y como ministro de Estado en dos ocasiones, una de las cuales es al final del gobierno de Ibáñez, que como sabrán, quizás termina mal porque termina en medio de movilizaciones sociales encabezadas por los estudiantes en donde hay muertos. Y, y Edwards era ministro de ese gobierno. Entonces, Edwards ha sido analizado desde el punto de vista de sus filiaciones, antecedentes intelectuales, a quien lee, a quien no, a Spengler y mucha gente de esa época. Y sobre todo ha sido analizado por la lectura de la fronda aristocrática, ¿no? En donde hace una defensa evidente de Ibáñez y de la dictadura. Pero yo aquí ofrezco amplío esa visión porque encontré otros textos de Eduardo, publicados con anterioridad a la fronda, el año 1923, por ejemplo, y con posterioridad a la fronda, el año 1928, en donde Edward es mucho más directo, explícito en su ideología y en sus posturas políticas reaccionarias, no ya conservadoras, reaccionarias. ¿Ah? Y él se declara, por ejemplo, monarquista. Él considera que el fascismo y Mussolini sería algo adecuado para Chile. Alguien podrá decir, mire, en esa época este tipo de personalidad y de político y de política. El fascismo despertaba cierta atracción, eh, interés. Sí, es verdad, no, Edward no estuvo solo en esto, pero la diferencia es que Edward actuó en un gobierno autoritario también, que persiguió y que es catalogado por la historiografía como una dictadura. Tan importante como eso es el hecho que en su misma época hubo muchas personas que se opusieron a este tipo de político y de política por considerarla antidemocrática, ¿no? Y por eso fueron perseguidos. Y todavía más importante es el hecho que Edwards no solo promovió a Ibáñez y su político, sino que fue parte de su gobierno. Y en esa condición escribió cosas en donde lo defendía, planteando, basta ver el libro, cosas que hoy día resultan muy reprochables. Bueno, dicho esto, el punto es que además Edward ha sido utilizado por algunos sectores políticos, particularmente los de derecha, y como base de su pensamiento, ¿no? En la idea del orden, de la autoridad, ¿me existe? Siendo que es un sujeto profundamente antidemocrático, por decir lo más suave, ¿no? Entonces, en este libro, lo que yo hago es analizar el pensamiento de Edward a la luz de qué. Por supuesto, de la fronda, a la luz de los escritos que yo he encontrado y a la luz, sobre todo, de su comportamiento y de su actuación como político. El Edward que yo analizo aquí no es el intelectual nomás, no es el historiador que escribió un ensayo muy lúcido, aparentemente. Es el político Edwards que utiliza la historia para hacer política y plantear sus ideas políticas, falseando, omitiendo, ¿cierto?, la historia, porque él considera que Chile, de comienzo del siglo, en Chile absolutamente decadente, por dar un ejemplo. ¿Ah? Y cuando no es así, no es así, es un Chile efervescente, es un Chile con sus crisis, por supuesto, bueno, un Chile absolutamente decadente, ni nada que se le parezca. Bueno, y podemos seguir dando ejemplos y considerando lo que él ha dicho. Entonces aquí tenemos un político que sabe historia, un político que hizo política con la historia y que adaptó la historia a sus fines políticos. Eso es este libro. ¿Y por qué se llama así? Porque él mismo, el año 28, cuando Ibáñez estaba ya gobernando y digamos, en el momento culmino, o uno de sus momentos cúlmines del gobierno de Ibáñez, de la dictadura de Ibáñez, Edward lo defiende y, y- y- y por la prensa, ¿no? Y hay un lector que publica un artículo diciendo, bueno, ahora es muy fácil, como hace el señor Edward, eh, señalar cuáles son todos los problemas y cuáles son todas las soluciones. Pero este señor pudo haber dicho esto antes y no ahora. Ahora parece como esos médicos que hacen la autopsia.
en donde, claro, ya puedes saber fácilmente. Y Edwards, el mismo día en que eso aparece, en el periódico de la tarde, manda una nota diciendo, mire, a mí no me vengan a decir eso. Yo no me he convertido a última hora esta idea. La sostengo desde hace mucho tiempo. He sido un profeta. ¿Ah? He sido un profeta. Y por eso, he sido un profeta. No me he convertido a última hora a la idea que profeso. Agosto del 28. Y entonces, como para los historiadores y para hacer historia hay que recurrir a las fuentes y a los documentos, aprovecho esa frase muy elocuente para titular, porque de eso trata el libro. Y el libro, como los lectores podrán comprobarlo, tiene una portada que es muy impactante, me han dicho, porque aparece Ibáñez Ibáñez con Pinochet. con Pinochet, en la foto de Pinochet con los lentes oscuros y todo lo demás. Y de Ibáñez como general de la República, como gobernante. Bueno, la foto de Ibáñez, bueno, aparecen los dos dictadores del siglo XX. Entonces, a uno lo sostuvo Edwards en vida, a otro lo sostuvieron otros, aprovechando, entre otros, los planteamientos de Edwards. Yo no culpo a Edwards de eso, obvio que no, porque la historia está para explicar, no para culpar, pero sí quiero decir, miren, si vamos a refundar partidos políticos, movimientos y todo lo demás sobre sujetos con antecedentes muy antidemocráticos, no creo que sea lo más adecuado. Entonces, cada uno decida, pero yo le estoy dando elementos, nuevos textos y una nueva interpretación para que la opinión pública y que los interesados juzguen sencillamente. Bueno, es muy Eso, interesante el libro porque ha generado discusión, obviamente. No es solamente lo que hace la Fuerza Griega, sino también es la figura de Alberto Edwards que vuelve, emerge, por así decirlo. De hecho, claro, hay emerge, una... claro, emerge nuevamente por la revisión de la historia. De hecho, claro, tú en tu trabajo dices que hay también otros ensayos. De hecho, en los 70 hay ensayos de Cristian Gasmuri, Sofía Correa, Sol Serrano, Mariana Alwin. claro. Es un grupo que en esa época, Renato gente, Cristi, Carlos Ruiz en los 90. son estudiosos, historiadores, filósofos también, como Carlos Ruiz, que estudian el pensamiento de Edward, que está muy bien, pero lo analizan, en mi opinión, solo desde el punto de vista de un intelectual, y sin conocer, y si conocían, sin aprovechar los textos que yo ofrezco en este libro, y que a mi juicio son decidores respecto de lo que pensaba Edward, que va mucho más allá de lo que dicen las frondas, que ya es un pensamiento muy antidemocrático. ¿Ah? Acá se manifiesta elitista, la idea de la jerarquía, del respeto social para con las élites y muchas otras cosas de esa naturaleza. Pero además se pronuncia sobre cuestiones concretas, ¿no es? ¿Me entiende? Por ejemplo, sobre lo que está pasando en Chile y los movimientos, la reforma de la Constitución del 25, cosas así. No es especulación abstracta, ¿no? No es teoría. Y el mismo Edward dice que para medir la eficacia o no de un gobierno, de una idea política, la experiencia. Entonces aquí vamos a la experiencia del Edward como político, que siempre estuvo con esta noción de que el autoritarismo era lo que había que implantar lo antes posible. Eh, eh, Esto ya lo plantea en 1899, y hasta 1931, que es cuando cae Ibáñez, etcétera. Entonces el libro tiene la interpretación del Edward político, que también es historiador, o que utiliza la historia, bueno, podemos decir es historiador, eh, pero tiene los nuevos documentos y amplía, digamos, el registro para estudiar a esta figura política e intelectual del Chile del siglo XX, cuya influencia se mantiene hasta el día de hoy. Por ejemplo, una forma de comprobar eso, hay muchas, yo en el libro no entro a eso porque lo doy por conocido, pero cuando uno habla, incluso el vocabulario, el Estado en forma, eso es de Edwards, y eso es Portales, es la dictadura de Portales, o sea, el Estado que funciona porque reprime, etcétera. Y así muchos otros tipos de cosas, ¿no? Esto de privilegiar el orden por sobre la libertad, esto de menospreciar a la masa por supuestamente ignorante, etcétera. Bueno, a propósito de lo que tú dices con el tema de este historiador político o un historiador que
se transforma en político. Hay algo que hay Es un, un bueno, político que aprovecha de la historia. claro, pero la que la conoce muy bien. La Em, conoce, la conoce también muy bien, pero no la aprovecha bien porque omite mucho de lo que él sabe que pasó, pero no, como eso no apoya su planteamiento, no lo pone ahí, no lo analiza, sencillamente lo omite. Entonces, esto también es una reflexión sobre la forma de, de hacer historia, sobre la responsabilidad de los historiadores, historiadoras naturalmente, ¿cierto? En su tarea de comprender los pero procesos históricos. Y a propósito de la omisión, hay una nota en que conversas con la tercera, donde justamente tú analizas eso. Dice, después de la muerte de Edward viene una omisión y una consagración, sobre todo empujada por amigos y por el Mercurio, que transforman a Edwards en un gran ensayista, un gran historiador, sin considerar lo que tú dices justamente Que fue un político, de que habría un reproche, por así decirlo, a la no es un intelectualidad de reproche, Edwards. pero mira, no es un reproche, porque la historia no está para juzgar, la historia está para explicar. Y entonces yo sostengo que se explica mejor el pensamiento de Edwards y sus verdaderos planteamientos, analizando, por supuesto, lo que escribió, agregando lo que yo agregué, pero sobre todo analizando lo que actuó, lo que hizo como persona, como político, como ministro, ¿no? Ahí está, en mi libro, está la frase del general Carlos Sáenz, que gobernaba, que era amigo de Ibáñez, en tiempos de Ibáñez, que estaba ahí en la cúpula del poder, el donde dice que Edwards era partidario de sacar la fuerza, o sea, de reprimir. A pesar de que él mismo dice en un escrito que no, que él estaba por la otra vía, pero aquí tenemos un testigo que dice todo lo contrario. Y así, po. Y tenemos testimonio de Arturo Alessandri, de Ricardo Donoso, ¿cierto? De Manuel Rojas, el historiador, el autor de Hijo Ladrón, por dar un ejemplo, que ya escribían en esa época. O sea, y podemos seguir hasta el día de hoy. El otro día apareció en el Mercurio, para darte un ejemplo, un artículo donde se analizaba la época Lupe, digámoslo así, como supuestamente, como el gobierno militar, así se habla, nos salvó de todo eso, y se comparaba la época Lupe con lo que pasa hoy, algo parecido, no te estoy citando memoria, pero termina diciendo algo así como, aún estamos a tiempo. Esa es la última frase. Y yo pregunto, ¿qué significará aún estamos a tiempo? ¿Qué significa eso? En el contexto del artículo, o sea, lo que estoy planteando yo no es algo que perdura hasta el día de hoy, o sea, esta tentación autoritaria, esta vocación de algunos, etcétera. Bueno, Pero en mi libro, sí. historia, por supuesto, pero historia hecha desde el Chile del siglo XXI. Entonces yo reconozco que es un libro, digámoslo así, estimulado, planteado, digamos, por la realidad contemporánea, pero estoy seguro que sus resultados no están determinados por eso, sino que por la investigación y las fuentes que me hacen posible sostener esta investigación y la interpretación que ofrezco. Si bien tú dices que la historia no está para reproches, pero sí cuando los historiadores o ciertos historiadores, por ejemplo, tienen una tendencia u omiten información y las publican, también marcan una tendencia, es decir, también Bueno, hay claro, otros que los siguen. Por claro, ejemplo, los historiadores que siguen a Edwards o que omiten ciertos pensamientos de Edwards, también algunos de ellos tienen una preponderancia o eh, claro, una alineación o una dominación sobre otro en el ámbito intelectual. También me imagino que eso impacta, por ejemplo, el tema político en el tema social. pero yo, cuando te digo que la historia no estamos para juzgarla, es diferente a decir que lo que escribe alguien, sí, yo lo puedo criticar, obviamente, pero ya, ¿me entiendes? Pero eso ya es su producción intelectual. Yo podría decir, mire, está abusando de la historia. El mismo Edward abusó de la historia. Y yo pongo ahí el ejemplo a propósito de la admiración de Edward por Portales y su régimen. Ahí, y que lo transforma en el ícono, en el paradigma, en el epítome del gobernante, ¿no? Y que eso ha calado muy hondamente en la opinión pública hasta el día de hoy.
pero omite documentos como la carta del juez Álvarez, que fue el juez que juzgó a, a los asesinos de Portales y que le manda a Manuel Montt, que era un hombre del régimen. Yo, quizás los auditores, telespectadores, quienes ven estas cosas dirán, pero ¿de quién habla? Todo esto ponen ahí, estos nombres y les van a aparecer todo lo que significa. O sea, gobernantes estadistas del siglo XIX, gente que organizó Chile, que muy conservadores, muy autoritarios. Bueno, y el juez Álvarez le escribe a Manuel Montt una carta a propósito de la muerte de Portales. Él terminó condenando a los asesinos de Portales, ¿no? Y le dice, mire, yo no puedo estar de acuerdo con usted. Que parece que Manuel Montt le escribió y le dijo, ahora el país ya sí que se perdió, viene el caos absoluto, bla, bla. Y Álvarez, muy valiente, le dice, mire, no estoy de acuerdo con usted, y le dice algo así como chileno, derramé lágrimas, dice como hombre, derramé lágrimas muy sinceras sobre el cadáver de Portales, sin duda fue aquí y allá. Y ahí viene, coma, pero como chileno, bendigo la mano de la providencia que nos libró, ¿cierto? Sin grandes costos de una tiranía detestable. Entonces, o sea, ese documento que aparece a comienzos del siglo XX y que Edward conoció porque apareció en la revista que él mismo fundó, en la Sociedad de Historia y Geografía, de la cual él también era parte y fundador, nunca lo menciona, o sea, y nunca se ha mencionado hasta el día de hoy, salvo por algunos autores, ¿ah? Etcétera. Bueno, hablemos de, justo hemos hablado de Edwards y su relación directa con Carlos Ibáñez del Campo, que también tiene es una figura bastante controversial, porque claro, es un dictador que llega por la fuerza al poder, termina en 1931, pero además marca por así decirlo, gran parte del siglo XX, porque además después vuelve democráticamente a ser electo como presidente, una cosa bastante surrealista. Pero está Bueno, luego la dictadura del 73. ¿Cuál es la implicancia? Edwards murió el 32, pero ¿cuál es la implicancia de estos intelectuales que siguen a Edwards o también de los medios, por ejemplo, como el Mercurio, que elogian la figura de Edwards y que también terminan bueno, intelectualmente motivando o alineando a ciertos intelectuales con la dictadura del 73? bueno, la conexión, digámoslo, es que el pensamiento de Edward es aprovechado por todos esos sectores que promueven el golpe. Basta ver las revistas golpistas, digámoslo así, antes del 73, ¿cierto? Eh, Portada, ¿ah? Por dar un ejemplo. Y ahí vemos gente, políticos, intelectuales, que utilizan toda esta idea. Y toda esta idea del orden, esta denostación de los políticos, esta repudio de la democracia, que vimos, ¿cierto? A partir del 73, viene, también está en Edward. ¿Ah? Entonces, esto que te digo es conocido, o sea, uno podría escribir un libro, pero no es necesario. ¿Ah? Ahora, ahí yo lo que estoy diciendo es que miren, fijémonos bien, porque Edwards era mucho más radical incluso en sus planteamientos que lo que conocemos. Y por eso el libro ofrece lo que llamo evidencia documental, o sea, en donde yo reproduzco los textos que desconocidos o poco o sencillamente no aprovechados pero en general desconocidos. Por ejemplo, para que las personas que nos escuchan o ven se formen una idea. En la primera edición de Edwards, del libro La Fronda, aparece la foto de Ibáñez en la página 2. ¿Me explico? De las 17 ediciones restantes que se hacen, la última se hizo el año pasado, nunca apareció la foto. ¿Por qué? Si era parte del libro. Porque todos sabemos que el libro es un homenaje a Ibáñez. Y eso ya después, en medio de la democracia, no es lo mejor que te puede pasar, ¿o no? Nadie menciona eso. Nadie se hace cargo tampoco de el memorándum que escribió Edward sobre el fin de la dictadura, en donde él reconoce que se equivocó, en donde él dice, me acusan de tener las manos manchadas con sangre, pero etcétera, en donde él nos describe a un Carlos Ibáñez desesperado, ¿no? O sea, toda su idea del hombre fuerte, inconmovible, seguro de sí mismo, que nos va a guiar, aquí aparece, pero todo lo contrario. Ese memorándum, publicado a los días de muerto Edwards, tampoco aparece.
y quién se encarga de eso? Porque una cosa es que Bueno, algunos yo no quieran creo que analizar la historia de la Edwards y otros que finalmente escondan información, porque eso es lo que uno puede pregunta, encontrar. la pregunta es más que quién se encarga de eso. Todo esto aparece en el Mercurio, donde publicaba Edward, que además, a la muerte de Edward, basta ver ahí, yo pues también publico una foto de una portada de la última noticia, que es del grupo El Mercurio. Eh, una exaltación, una consagración, una santificación de Edward, pero no como político, sino que como intelectual. Entonces la pregunta no es tanto quién provoca eso, es ¿por qué? O sea, ahí está eso. O sea, investiguemos, preguntémonos cosas a propósito de esta, comillas, operación, cierre comillas. ¿Mm? Entonces, mi hipótesis implícita, no explícita, es que es muy interesado, claro, porque puede sostener una ideología que es la que todos conocemos. ¿Y qué rol han jugado los historiadores de los 80, 90 para acá adelante? Porque claro, está el libro que tú publicas que justamente este análisis sobre Alberto Edwards, pero también cómo lo ha tratado la historiografía, por así decirlo, Bueno, como a digo, este hacia el hombre. final de mi texto, la historiografía en general lo ha tratado bien, salvo a Edwards, como te digo, lleno de adjetivos calificativos muy ponderativos, brillante, talentoso, cierto, estimulante. Basta ver el prólogo de Mario Góngora a las ediciones de La Fronda que hace la editorial universitaria, que es la que actualmente publica eso. Em, y los otros historiadores que me han servido a mí de antecedente, de estímulo, de motivación, como Carlos Ruiz, Renato Cristi, Sol Serrano, ¿cierto? Mariana Elwin, todo ese grupo, eh, y Carlos Ruiz también, por supuesto, y todo eso, destacan sus credenciales antidemocráticas, eso está claro. Pero aquí ampliamos eso a su comportamiento y a nuevos textos y a la consideración de Edward como un político que escribe historia mal usando, abusando. Eso yo creo que no estaba, no está en esos trabajos que me sirven de antecedentes y que son muy útiles y que por supuesto están todos referidos, citados en el libro. Hay una, Ahora, hay otros hoy día que pretenden relevar a Edward y a esa corriente como ejemplo de poco menos que de conducta democrática. Entonces ya, o sea, basta leer lo que escribió y basta ver cómo actuó para decir, oye, pero no se puede, eso es insostenible a la luz de la evidencia. Los historiadores trabajamos con evidencia. hay una frase, una mención que está justamente publicada en la revista de Harvard, si no me equivoco, por Iván Jaksic, que Ah, afirma, una reseña, sí, sí, una una breve reseña reseña, que habla sí. sobre, dice, muestra que los prejuicios y las elecciones políticas de Edwards eran precisamente eso, prejuicios y preferencias políticas lejos de una historia objetiva e imparcial. Sin embargo, tiene seguidores devotos como historiador. Claro, así es. Ese crítico, afortunadamente, leyó el libro, porque también hay otras críticas que han aparecido y que critican cosas que no están en el libro, que yo no sostengo. ¿Qué te puedo decir? Entonces, porque claro, porque yo aquí estamos revisando, es un ejercicio revisionista de la historia, nadie, ¿cierto? Y estás poniendo en cuestión a un personaje, a una personalidad que ha sido objeto en general de mucha alabanza. Muy bien, si yo, como carácter y como persona, no, aquí estamos hablando de su ideas políticas y su comportamiento como político, eso es lo que interesa. ¿Cómo podemos encontrar el libro? ¿Cómo, bueno, tú lo deslizabas, qué ha dicho la crítica también? ¿Cómo han encontrado también los que han leído el libro la perspectiva de esta visión sobre Alberto Edwards? Bueno, los que han leído el libro, porque yo he presentado el tema en más de una oportunidad desde el año pasado. El libro está escrito desde el año pasado, apareció este año, y ha sido bien recibido primero con sorpresa, ¿no? Pero como están las fuentes, y yo ahí cito y todo lo más, ya la cosa cambia. Pero como estamos en Chile también, en Chile todo es tabú cuando uno va en contra de los
de lo que todos creen que es la absoluta verdad. Bueno, aquí hay una crítica, ¿sí? Hay una visión renovada, cuestionadora, pero fundada, o sea, plausible, y que yo aspiro a que sea convincente. Pero hay personas, como veo, como yo, que, que cuestionan antes de leer el libro, por la portada ya cuestionan, ¿no? Y entonces se refieren y critican al libro o me achacan cosas que no están en el libro, pues. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, es lo que hay. Yo, en general, la recepción ha sido muy buena y ha causado mucho interés, y no solo entre los historiadores, ¿eh? Entre los filósofos, ni qué decir entre los políticos. Bien, este es un ejercicio también de historia que pretende formar, ejemplificar lo que llamamos pensamiento crítico, ¿no? O sea, la capacidad de discernir, de pensar, de analizar. ¿Cómo? Fundadamente. ¿Cómo? A través del método histórico. Por eso insisto también en esta idea de que reproduzco mis fuentes, o sea, los textos de Eduard que yo encontré, Rafael o que Sagredo. yo utilizo, Ujú. que otros quizás algunos de esos textos los conocían, pero no los utilizaban. Y ahí tú tienes, ¿por qué no los utilizaban? ¿Por qué no los querían utilizar? Sería la pregunta. Habría que preguntar. Ujú. O sea, el Bueno, libro aspira a abrir preguntas también, ¿no? muy bien, Rafael Sagredo es Premio Nacional de Historia, historiador, autor de este libro sobre Alberto Edwards, que, claro, es del Fondo de Cultura Económica y que Sí, además ha tenido mucha repercusión, tú lo decías, producto de lo que es la figura también de este político, historiador, intelectual, como se conoce. sí. Mis amigos me dicen que lo piden por estas plataformas que tú adquieres cosas y te llega sin problema. Sí, Busca Pero bueno, Libre, están las eh, librerías también. sí, librerías también que lo envían, o está el digital también, así que están las opciones para leerlo tanto para hojearlo como para de manera digital leerlo. Digital ya salió, no sabía. Rafael, un Bueno, millón de gracias. Un gracias a abrazo y ti, gracias ¿ah? por el tiempo. Hasta la próxima. Suerte. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo, gracias.